¿Cuál ha sido tu experiencia más escalofriante de tengo un mal presentimiento? Hago fotografía inmobiliaria. Un día estaba solo fotografiando en una casa vacía, lo cual es bastante normal. Tuve la incómoda sensación de que no estaba solo. Ya había revisado toda la casa antes de empezar a hacer fotos, pero seguía teniendo la sensación de que había alguien más allí. La sensación era tan fuerte que se me puso la piel de gallina y sentí náuseas. No soy un tipo pequeño, pero me sentía como un niño pequeño asustado por la oscuridad. Decidí volver a revisar todas las habitaciones para tranquilizarme, pero no encontré nada. Revisé armarios, baños, dormitorios, etc., pero sin duda yo era el único que estaba ahí. Cuando terminé de fotografiar la última habitación de la casa, la sensación de que alguien estaba conmigo era tan abrumadora que salí corriendo de la casa cuando hice la última foto. Me sentí mejor cuando salí, pero seguía teniendo una sensación de inquietud. La agente inmobiliaria acabó estacionándose en la entrada cuando yo estaba terminando las fotos de la fachada de la casa, y me preguntó si la limpiadora había hecho un buen trabajo. Le dije que me parecía bien, y entró en la casa con su marido para prepararla para la exposición. Cuando estaba fotografiando el patio trasero, vi a los dos por el rabillo del ojo a través de una ventana trasera, pero había una tercera persona con ellos. Me quedé confundido porque habían llegado solos, sin nadie más. Resulta que la limpiadora no había terminado antes de que yo llegara. Vio a un tipo grande con tatuajes entrar en la casa y se asustó, así que saltó a la despensa de la cocina y se escondió. Cuando se dio cuenta de que yo era el fotógrafo, ya era demasiado tarde para salir sin que resultara incómodo, así que se quedó en la despensa todo el rato. No estoy seguro de si la vi de reojo al pasar, o si olí su perfume, oí su respiración y no me di cuenta, pero mi subconsciente me gritaba que había alguien allí. Fue la vez que más incómodo me he sentido dentro de una casa, y dio lugar a una historia divertida después. Me encanta esta. Se escondió porque parecías aterrador y terminó asustándote. Cuando tenía unos 12 años vivía en el centro de Toronto, y volvía a casa a altas horas de la noche desde la parada del tranvía porque volvía del entrenamiento de natación, y mis dos hermanos tenían hockey en diferentes partes de la ciudad, así que estaba sola. Cuando me di cuenta de que había dos chicos detrás de mí, que iban a mi misma velocidad y podía oírles hablar de mi ropa, y estaba bastante paranoica, así que crucé al otro lado de la calle, que no estaba muy bien iluminada, para ver si realmente me estaban siguiendo. Lo estaban. Se me hundió el corazón en el estómago. Había un violador en serie rondando por mi barrio en ese momento, y las mujeres de ascendencia de Europa del Este habían estado desapareciendo últimamente, así que empecé a correr. A toda velocidad, ni siquiera miré a la carretera cuando volvía a cruzar la calle, pero tenía 12 años y me perseguían hombres adultos, y estaba a 2 manzanas de mi casa. Estaban cada vez más cerca y yo estaba aterrorizada y tratando de no llorar y solo. Seguía corriendo. Estaba en la esquina para girar hacia mi calle, y pude sentir una de sus manos extenderse y rozarme el hombro. Luego otra vez por mi pelo. Me agarró y empezó a tirar. Antes de que pudiera gritar, el tipo que me había agarrado fue derribado por un vagabundo que solía acampar cerca de la biblioteca. Se sentó sobre el que me había agarrado y empezó a pegarle a su cómplice. Yo estaba asustada y confundida. Me quedé ahí llorando hasta que el vagabundo gritó: «Corre, chica. No dejes de correr». Y eso me puso en marcha. Así que arrastré mi trasero hasta casa, y comprobé 3 veces que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas y mantuve las luces apagadas hasta que llegaron mis padres. Llamamos a la policía, pero todos los policías de mi barrio eran corruptos o incompetentes. Por eso nunca detuvieron al violador en serie, y sospecho que los policías estaban implicados en el secuestro y tráfico de mujeres de Europa del Este, así que no hicieron nada. Nosotros, mis padres y yo, encontramos al vagabundo un par de días después, y le ofrecimos comida y otras cosas para darle las gracias. Hablamos un poco y descubrimos que le habían retirado de las Fuerzas Armadas canadienses, y que no se estaba adaptando bien a su vuelta. Le vi durante un mes más o menos y le saludaba, a veces le daba un jugo o unas monedas si tenía. Pero mis padres encontraron a su familia en otra ciudad y se pusieron en contacto con ellos. Mis padres siguen en contacto con él. Eran alrededor de las 9 o 10 de la noche, y me dirigía a casa después de una cita realmente mala. Estaba a 10 minutos caminando de mi casa, y me detuve junto a un semáforo en rojo y esperé. Era mitad de semana y en el camino desde mi cita hasta el semáforo me había encontrado con una sola persona, así que no había mucha gente. De la nada tuve un mal presentimiento y supe que alguien me estaba observando. Me di la vuelta y había un hombre justo a mi lado. Se acercó demasiado. Se dio cuenta de que la había visto, y empezó a hablar de lo agradable que era la lluvia de verano. Le ignoré y empecé a caminar, aunque el semáforo seguía en rojo. Él también empezó a caminar. Aceleré un poco y él también.
Mi instinto de lucha, huida o congelarme apareció inmediatamente y de la nada dejé de caminar. Le tomé desprevenido y dio unos pasos más antes de detenerse también. Me preguntó por qué me detuve, y casi le grité que no quería hablar con él, que su comportamiento me estaba volviendo loca y le dije que siguiera caminando. Empezó a discutir y le grité, solo vete. Empezó a caminar despacio. Me quedé quieta, observándole mientras caminaba. La sensación en mi estómago no se iba, sino que empeoraba. Se detuvo junto a una parada de autobús y por un segundo exhalé. Estaba esperando el autobús. Bueno, justo al lado de la parada de autobús había un callejón muy oscuro y detrás de él un estacionamiento oscuro. Me miraba fijamente mientras estaba ahí de pie, me estaba esperando. Intenté llamar a un amigo, sin respuesta. Me escondí detrás de unos materiales de construcción, y al tercer intento conseguí llamar a una amiga. No estaba en casa y no pudo ayudarme. Me preguntó si había alguien más y le dije que no. Al final pasaron un hombre y dos mujeres. Me dijo que les contara lo que estaba pasando. Durante este tiempo, el tipo no dejó de mirarme ni un segundo. Cuando me acerqué al grupo para preguntarles si podía caminar con ellos, de repente empezó a alejarse. Tenía razón, me estaba esperando. Caminé con el grupo un rato, pero ellos giraban a la izquierda en el siguiente semáforo en rojo y yo iba por el otro lado. Les di las gracias por ayudarme. Tomamos caminos separados y en cuestión de segundos el tipo volvió a aparecer. Me quedé completamente helada y, afortunadamente, el grupo lo atrapó y corrió hacia mí. El tipo los vio, se dio la vuelta y se marchó. Me acompañaron hasta la puerta de mi casa, y les di las gracias una y otra vez. Estoy 100% segura de que planeaba hacerme algo horrible. Estoy eternamente agradecida a estos tres desconocidos que podrían haberme salvado la vida aquella noche. Bastante loco que el tipo apareciera de nuevo después de que te separaras del grupo. Viví en Sudáfrica, donde los allanamientos de morada eran bastante brutales. Crecí en una parcela y vivía en el cuarto adyacente a la casa principal. Una noche me desperté al azar sobre las 2 de la madrugada, y tuve la sensación de que algo no iba bien. Abrí la puerta principal para mirar afuera y ver si pasaba algo. La sensación no desaparecía, así que decidí vestirme y dar un paseo por el jardín. Antes de salir algo me dijo que me asomara por la puerta, y al hacerlo vi a un tipo dando vueltas por la casa. Entonces llamé a mi hermana, que vivía en la casa, pero no contestó. Entonces llamé a mi madrastra y al cabo de un rato contestó mi hermana, lo cual era muy extraño. Le dije a mi hermana que se levantara, y diera una vuelta por la casa para asegurarse de que las puertas y ventanas estuvieran cerradas porque había alguien en el jardín. Intentó pasarlo por alto e incluso dijo que abriría la puerta de la casa para que yo pudiera entrar. Le dije que era una idea estúpida y que no iba a salir, ya que normalmente los ladrones van armados, y son peligrosos y yo no tenía nada con que protegerme. A mi hermana se le escapó un suspiro durante nuestra llamada, algo que suele ocurrir cuando está asustada. Así que, por instinto, le pedí que si todo estaba bien que lo dijera 2 veces. Solo lo dijo una vez. Resulta que un grupo de hombres ya había entrado en la casa, y le apuntaban con una pistola en la cabeza diciéndole que me convenciera para que abandonara mi cuarto. Unos segundos después se encendió la luz automática del exterior. Entonces le dije a mi hermana que estaba bien y que me iba a dormir. Entonces llamé a la policía y a la vigilancia vecinal, que tardaron los 30 minutos más largos de mi vida en aparecer. Cuando vi las luces de la policía, tuve que correr 100 metros hasta la puerta para abrirles. Entonces les hablé de lo que había pasado y de que debíamos investigar la casa. Recorrí el perímetro con ellos hasta que encontramos por donde habían entrado los chicos. Entramos en la casa que estaba totalmente destrozada hasta que llegamos a la habitación principal donde había una manta sobre la cama. Entonces quité la manta y encontré a toda mi familia debajo, atados y asustados, sin camisas, incluyendo a mi sobrina de 1 año. Si no fuera por mis instintos no habrían dudado en matarme, y probablemente hacerle cosas peores a mi familia. Ya habían envenenado a mis perros. Debió de haber un ángel de la guarda o algo así mirando por encima de mi hombro esa noche. Estaba paseando a mi perro cuando tuve una extraña sensación sobre mi padre. Tiene problemas del corazón y es propenso a los infartos. Le llamé varias veces y no respondía, así que volví corriendo y estaba desplomado frente al sofá, mostrando todos los primeros síntomas de un infarto. Llamé a una ambulancia y le di los cuidados básicos. Cuando llegaron los paramédicos, me dijeron que si hubiera llegado más tarde, habría muerto. Caminaba hacia casa de madrugada, un tipo se me acercó con un bate de béisbol y caminó a mi lado. Empezó a entablar una conversación extraña, sobre cómo los raros salen a estas horas de la noche. Dejó caer un billete de $5 al suelo y me retó a que lo recogiera. Aceleré y me alejé de él, pero la sensación era innegablemente espeluznante. No recogí el dinero. Esta fue la intuición de mi amiga, no la mía, pero seguro que nos salvó la vida, hace más o menos 1 década.
En algún momento de enero o febrero, estábamos fuera en el centro de Chicago fumando un cigarro. De repente, de la nada, ella pone cara de preocupación y dice: no me gusta este sitio. Ven aquí. No habían pasado ni 3 segundos desde que dimos unos pasos, no más de 3 metros, cuando un gigantesco bloque de hielo se desprendió del edificio, y se hizo añicos justo donde estábamos paradas. Definitivamente me habría aplastado y matado, y muy probablemente a ella también si no nos hubiéramos movido. Fue tan impactante que todo el mundo en la bulliciosa calle se detuvo y nos miró con la boca abierta. Se podría haber oído caer un alfiler. Fue una locura. Yo tampoco volví a mirarla igual. Ella dice que no sabe cómo, pero que sin duda tenía un sexto sentido. Hace unos años, un grupo de amigos y yo salimos de noche. Entramos en un bar y, nada más cruzar la puerta, sentí pavor. Cada célula de mi cuerpo me decía: lárgate de ahí. Así que, al cabo de unos 20 minutos, convencí a mis amigos de que algo iba muy mal, así que nos fuimos a casa. Al día siguiente salió una noticia sobre el bar. Había habido un tiroteo en la calle de enfrente, y las personas que lo habían cometido habían estado dentro del bar mientras nosotros estábamos ahí. Cielos, nuestro subconsciente realmente puede percibir el peligro a veces cuando no es aparente en absoluto. ¿Tienes una historia similar? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.